Tendremos el día de hoy, en la que tendremos el honor de escuchar al doctor Diego Valadez y por 5 mesas de trabajo que tendrán lugar no aquí en el auditorio, sino en la sala Floris Margadant, inmediatamente después de las conferencias magistrales matutinas. Gracias. Para mí es un honor presentar al doctor Diego Valadez. El doctor Diego Valadez, para quienes no lo conozcan de nuestros invitados internacionales, lo cual no es muy común, es un estupendo investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es autor de una importante cantidad de libros sobre derecho constitucional, centrados no únicamente en los diseños constitucionales, sino sobre todo en los mecanismos de control de los poderes públicos. Es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Actualmente es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Diego Valadez ha sido director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tenemos el honor de que siga siendo nuestro colega de tiempo completo aquí en el instituto y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, debo decir que es miembro del Comité Académico de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez. Así que, Diego, muchas gracias por acompañarnos y autor además de uno de los textos de nuestra colección. Diego Valadez, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo y admirado colega Pedro Salazar, por darme la oportunidad de participar en este importantísimo seminario sobre cultura laica, por poder compartir con tan queridos y admirados amigos y colegas mexicanos y extranjeros esta experiencia y por estar ante un público como el que nos acompaña aquí presente y como el que nos sigue a distancia y entiendo que con amplio éxito a través de las transmisiones de Internet. Ya se dijo con amplitud de argumentos por qué es importante este seminario. Y yo solamente me contraigo a subrayar que es importante este seminario como es importante la Cátedra Benito Juárez, que con enorme inteligencia y dinamismo encabeza el doctor Pedro Salazar, un colega de todos nosotros, a quien respetamos y reconocemos, y con quien en lo personal, eso habría que agregarlo en mi currículum, me vincula una cercana amistad, y de eso me siento muy orgulloso y lo pondría como una línea importante de ese currículum. Amistad que parte de muchos años, que arranca de muchos años, y que debo a Michelangelo Bovero, porque me lo presentó siendo entonces su alumno y discípulo. De manera que gracias y qué bueno que también está aquí el doctor Bovero. El tema, laicidad. Parecería que está agotado porque lleva no décadas, siglos siendo desarrollado. Pero como bien decía el doctor Salazar en su comentario inicial, se trata de un tema contemporáneo y de un tema que se extiende por todo el mundo. Bastaría ver el reporte sobre libertades religiosas de 2013, reporte internacional, para identificar la profundidad de este problema, particularmente en los países islámicos, que son los que el año pasado resultaron objeto de mayor atención. Son más de 50 estados y más de 43 ordenamientos constitucionales que están directamente vinculados con el problema de la secularidad. Pero también nos nutriremos con la experiencia de nuestros queridos colegas que vienen de Europa, por ejemplo, porque se trata asimismo de una cuestión vigente en el debate constitucional y político, por lo menos institucional, en numerosos países europeos, como Alemania, como Italia, como España, como Portugal, como Francia. Y no se diga de Europa del Este, que tiene también un esquema muy complejo
y con un enfoque distinto de Europa Occidental con relación a este problema o a esta cuestión de la laicidad o de la confesionalidad. Así pues, no estamos ajenos a uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y por el contrario, es una buena idea que en este momento y además en esta fecha, como decía la doctora Estela Morales, estemos hablando de laicidad en México. Lo único que yo objetaría con relación a lo dicho por el doctor Salazar es que se trate de una conferencia magistral. Se trata solamente de una reflexión que quiero compartir con ustedes, porque lo que tengo como propuesta son planteamientos en proceso de reflexión y nada mejor que el espacio académico y reflexionar en voz alta y con colegas y compañeros estudiosos de este tema preocupados por esta gran cuestión. Desde mi punto de vista, la laicidad es un presupuesto fundamental del Estado, de la democracia, del bienestar, del Estado constitucional y de los derechos fundamentales. Incide, por tanto, en esos 5 grandes rubros. La expresión o el contenido de la laicidad en cada uno de esos aspectos ha variado y se ha enriquecido particularmente en los últimos 5 siglos. No es una cuestión, por tanto, que ya esté cerrada o que ya se haya agotado, y por el contrario, la evolución institucional indica que seguimos encontrando nuevos elementos que enriquecen el debate y que nos llevan a la necesidad de hacer puntualizaciones significativas. Estado. Bueno, no me remontaré a todos los elementos característicos del Estado, pero sí subrayaré, porque además acaba de pasar el 5º centenario que fue muy celebrado en Italia, como lo fue en México y en muchos otros lugares, de la redacción del Príncipe. El Estado, en la concepción de Maquiavelo, se caracterizaba justamente por su laicidad. Y ahí nos podemos explicar el concepto que él diferencia entre virtud y fortuna. Efectivamente, la virtud como cualidad intrínseca del personaje que gobierna, pero la fortuna como elemento diferenciador de una predestinación. De manera que el gobernante no estaba sujeto o no se caracterizaba solo por sus virtudes, sino que abandonaba el concepto de predestinación y quedaba sujeto a la fortuna, ya como un elemento de laicidad en la integración de los órganos del Estado. La otra gran diferencia que formula Maquiavelo es el vive libero y la vita civile, libertad y vida civil como contraposición de la vida religiosa. Ahí estaban los elementos característicos del Estado moderno, que fue preludiado justamente por Maquiavelo, a quien además debemos justamente esa voz, ese concepto, si bien es probable, bueno, no probable, es seguro que fuera utilizado de manera amplia en la Italia de su tiempo. De alguna forma también hay alguna referencia a Stato, con el sentido que ahora le damos, en el propio Cicerón, pero quien lo recupera y lo plantea, y con el carácter de Estado secular, es Maquiavelo. Ya sabemos cuáles eran sus otras motivaciones, la unidad italiana, y ya sabemos por qué también fue apostrofado como herético, señalando que la expresión "el fin justifica los medios" podía llevar a acciones inmorales. No se trataba de eso, se trataba del fin, la unidad estatal, que justificaba efectivamente los medios, y ya sabemos que efectivamente los medios para conseguir ciertos fines no siempre son necesariamente pacíficos. Ahora, en cuanto a democracia, ¿dónde está el elemento laico de la democracia? Desde mi punto de vista, el eje está en abandonar
las preocupaciones metafísicas que tienden a una percepción absoluta de una realidad y adoptar los criterios consensuales y plurales que caracterizan a la democracia. Sobre esto, vale la pena tener presente ese notable ensayo, quizá uno de los mejores suyos. Yo no soy un entusiasta de Carl Schmitt, por supuesto, más bien lo contrario, pero evidentemente se trata de un autor de una enorme inteligencia y que tuvo aciertos significativos, o por lo menos afirmaciones que vale la pena rescatar para discutir. Una de ellas es la de ese notable ensayo publicado en el año 20, bueno, publicado después, pero escrito en el año 20, Teología Política. ¿Qué señala allí Carl Schmitt? Bueno, lo que él dice es que todos los conceptos de la teoría del Estado vienen tomados de la teología y que se trata de una transcripción de la teología a la teoría. E incluso identifica dónde se dan estos puntos de contacto. Por ejemplo, frente al concepto de la omnipotencia divina, se presenta el concepto de la omnipotencia parlamentaria. Así lo identifica él. Frente al milagro se presenta la excepcionalidad en cuanto a los estados de emergencia o los estados excepcionales, la dictadura que él también estudió, la dictadura romana. Y también hace referencia a lo que llama la afinidad metódica entre la teología y la jurisprudencia. Abunda en otros ejemplos, como las referencias que el propio Rousseau hace, por ejemplo, a los decretos inmutables de la divinidad, así habla Rousseau, y a la traslación que se da de todas las virtudes de la deidad al pueblo. Y por eso también Rousseau dice que el pueblo siempre es bueno. Bien, podemos entender este criterio de Carl Schmitt en 1920, pero no en 2014 y por supuesto antes incluso de este año. Pero entre 1920, al término de la Primera Guerra Mundial, y lo que se desarrolló particularmente en la segunda posguerra, cuando surgen las preocupaciones por los derechos fundamentales y por nuevas formas de organización democrática, hay una distancia enorme. Y allí sí, el criterio de la teología política de Schmitt se desvanece, ya no es aplicable. Quizá al concepto de democracia mayoritaria lo pudiera haber sido, pero no al concepto de democracia plural o consociativa o consensual, que es la característica de nuestro tiempo. Esa es la forma como hoy entendemos la democracia. Y por eso, si bien la teología podía estar vinculada a criterios políticos en las primera y segunda décadas del siglo pasado, no lo está, por supuesto, en nuestro tiempo, y no lo ha estado particularmente a partir de la segunda posguerra, cuando se dieron cambios muy importantes en los conceptos democráticos que rigen en el sistema constitucional del planeta. El otro elemento de laicidad que considero importante es el de bienestar. ¿Qué tiene que ver la laicidad con el bienestar? Algo que parecería muy lejano, no lo es desde mi punto de vista, porque en el bienestar tienen una participación crucial los servicios públicos. Y los servicios públicos están condicionados en muchísimos sistemas justamente por la prevalencia o no de criterios laicos o de criterios confesionales. Podemos ver, por ejemplo, la gran polémica que se dio en Estados Unidos hace un par de años y que se había dado lustros antes, que no ha cesado, que es iterativa, que sube y baja, con relación a la capacidad o facultades que tienen las instituciones públicas de salud de prestar asistencia a las mujeres que desean dar por terminado un embarazo. Y entonces sí podemos advertir cómo el servicio público
está vinculado directamente al concepto de secularidad. Y no porque esté previsto en alguna norma, sino porque lo determinan en la aprobación de los presupuestos. De manera que se asignan presupuestos en muchas ocasiones, cuando hay cierto tipo de composición mayoritaria en el Congreso estadounidense, con autorización para apoyar a la mujer en los casos de terminación voluntaria del embarazo, o no. Y también se establecen posibilidades de deducción de impuestos. También esto es un proceso que no está en la norma, sino que está en el presupuesto, deducción fiscal para los aportantes que contribuyen a los presupuestos o a los gastos de los órganos no gubernamentales involucrados en orientación familiar. En algunos casos, en algunas épocas, se ha adoptado el criterio de que sí son deducibles esas aportaciones y en otros que no son deducibles esas aportaciones. Como vemos, la relación laicidad-bienestar es muy directa. Estoy mencionando solo el caso americano, pero puedo extrapolarlo a muchos otros, por supuesto el nuestro mismo. A eso me referiré un poco más adelante. Laicidad y derechos humanos. Bueno, aquí la relación es mucho más directa y más ostensible y es quizá el tema sobre el cual se ha discutido con mayor intensidad en los últimos años, y ahí está directamente involucrado el derecho a elegir y el respeto por la dignidad de las personas. Finalmente, laicidad y Estado constitucional. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un Estado constitucional? Podemos tener muchos criterios sobre esto. Prácticamente cada autor puede tener su propio vademecum sobre el tema. Desde mi punto de vista son 4 elementos los que caracterizan un Estado constitucional: libertades ciudadanas, responsabilidades políticas, equidad y seguridad jurídica. Con esos 4 elementos es con los que esencialmente se construye, desde mi punto de vista, un Estado constitucional. ¿Cómo se proyectan en estos elementos las cuestiones o la gran cuestión de la laicidad? Bueno, en cuanto a las libertades, una clave es la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de convicciones éticas. Esto, que fue el nomenclador utilizado, fue el nomenclador utilizado por la Constitución mexicana, libertad de convicciones éticas, es un elemento más que se está construyendo. Encontramos que hay referencias específicas a las convicciones éticas y a sus libertades en el orden jurisprudencial colombiano y peruano, en el caso de América, en el orden jurisprudencial español, italiano y portugués, en el caso de Europa. Lo encontramos en algunas disposiciones constitucionales, particularmente en Suiza, y en otras la expresión no es convicciones éticas, sino convicciones filosóficas que de alguna manera se vinculan conceptualmente. Allí, pues, está la relación entre el gran concepto de libertad general y la libertad específica que se refiere a las cuestiones relacionadas con la posición que cada persona pueda tener ante el fenómeno metafísico de aceptación o de rechazo. En cuanto a las responsabilidades políticas, aquí la relación está directamente vinculada con la obligación que tienen los detentadores o quienes ocupan los cargos de dirección política en cualquiera de sus niveles, gobierno, congreso o judicatura, o en la pléyade ahora de organismos organismos constitucionales no encuadrados en esos 3 grandes rubros, pero que llevan a cabo efectivamente acciones administrativas o normativas, o en algunos casos incluso jurisdiccionales. De todas maneras, las funciones siguen siendo las mismas. La obligación que tienen de mantener, en cuanto a su actuación, estricta neutralidad ante los asuntos de índole filosófica, ética o religiosa. La vulneración de esa responsabilidad política da lugar a lo que en cada sistema constitucional se establezca. En el nuestro, infortunadamente, no se establece nada.
O sea, en esta gran construcción de los elementos característicos de los estados constitucionales, México, en materia de responsabilidades políticas, tiene un sistema constitucional muy arcaico. Pero eso no quiere decir que sea lo que caracterice a otros estados, ni quiere decir que no sea ese uno de los proyectos que tenemos en cuanto a la construcción del Estado constitucional mexicano, que haya responsabilidades políticas expresas y que además sean válidas, o sea, que formen parte no solo del ordenamiento vigente, sino también del orden positivo. En cuanto al tercer rubro, equidad, nos encontramos que allí la clave está en que no haya discriminación con relación a minorías. Y este es un tema importante porque, y se acaba de hablar de ello, una de las grandes satisfacciones que se pueden tener en la construcción del Estado mexicano, del Estado constitucional, es haber avanzado particularmente en el artículo 1 de la Constitución, proscribiendo todas las expresiones de discriminación. Bueno, y se incluye de manera expresa que procede de las convicciones religiosas o éticas. Bien, ese es, por tanto, uno de los elementos característicos de la equidad y que sirve para construir el Estado constitucional. Y finalmente, el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se traduce justamente en la igualdad ante la ley y en que por lo mismo las normas morales que son particulares de un credo religioso muy respetable y digno de la tutela jurídica, pero las normas morales propias de un credo, de cualquiera que sea, mayoritario o minoritario, no se pueden convertir en normas jurídicas aplicables también a quienes no profesan ese mismo credo, o incluso, más allá, aplicables por la vía coactiva a quienes sí profesan ese credo. Porque una cosa es la adhesión espontánea a la norma moral y otra cosa es la transformación de esa norma moral para convertirla en objeto de aplicación coactiva. Y eso explica también que en el ámbito de diferentes fes religiosas se produzcan expresiones en las que, sin abandonar la fe, se asume, no obstante, la facultad de aplicar o no, o de cumplir o no con ciertos ritos o ciertos preceptos, o de ajustarlos a ciertas prácticas. Como se puede ver, estos 4 elementos de lo que constituye el Estado constitucional están directamente influenciados en cuanto a sus matices o potencialidades por la laicidad o la secularidad del Estado correspondiente. Ahora bien, sin el ánimo de aportar algún nuevo elemento a la teoría planteada por Schmitt, sí se puede decir que en el Estado constitucional contemporáneo se ha desarrollado una nueva institución y una nueva concepción de la Constitución, que a lo mejor de haberla conocido Schmitt la habría considerado también como un ejemplo más de su teología política, sin que desde mi punto de vista lo sea, justamente porque corresponde a una vocación democrática. ¿A qué me refiero? Al concepto de supremacía constitucional, que no se puede identificar con la supremacía de los libros sagrados y que tiene, esto podría haber argumentado Schmitt, sus propios guardianes, así como se pudo haber tenido la Inquisición o el Sanedrín. Él diría que la misma función la desempeñan hoy los tribunales constitucionales, que son los guardianes que interpretan la relación entre un acto administrativo o legislativo y un precepto normativo constitucional que es norma suprema. Yo creo que a lo mejor él lo habría utilizado, pero el error, el vicio de esta percepción estaría en que la supremacía constitucional no resulta de un dogma de ningún género ni político ni metafísico, sino resulta de la necesidad de contar con el instrumento normativo
que garantice justamente todo lo que ya mencioné: libertades, responsabilidades, equidad y seguridad para todos, sin excepción, incluyendo grupos mayoritarios o grupos minoritarios o inclusive expresiones individuales. De suerte que la supremacía de la Constitución es un elemento que debemos tener presente en lo que para mí es relevante en cuanto al tema de dónde o cómo podemos encuadrar los procesos de secularidad o de la secularidad, laicidad o confesionalidad. Creo que hay que hacer una distinción entre lo que podría considerarse una expresión orgánica y una expresión conceptual de la laicidad. En el orden orgánico, la laicidad se produce en cuanto a la separación de los órganos políticos y de los órganos eclesiásticos. La laicidad conceptual se produce en cuanto a la distinción de las decisiones jurídico-políticas y de los dogmas religiosos. De manera que hay que distinguir lo que es el aspecto estrictamente orgánico de lo que es el aspecto estrictamente de contenidos. Lo que encontramos es que históricamente lo primero que se registra, aunque en el derecho romano se distinguía entre el ius y el fas, y esto era una decisión importante porque ya estaba ahí también señalado el criterio secular religioso. Pero lo primero que se registra es la fusión en el Estado confesional entre los niveles de autoridad eclesiástica y de autoridad política. Quizá el primero que lo intentó, por lo menos del que tenemos noticias, fue Akenatón, y no le fue nada bien, porque se enfrentó al poder sacerdotal, aduciendo también que debía fusionarse el poder, digamos ya en términos medievales, espiritual, temporal, asociado también a un criterio monoteísta. No tuvo éxito. Sí lo tuvo 1600 años después Constantino, y lo consolidó Teodosio. Y entonces nos encontramos con los primeros decretos, el primer decreto en 313 de Constantino, estableciendo ya el reconocimiento del credo católico por parte del Estado, y la fusión en 380 por parte de Teodosio entre la autoridad eclesiástica e imperial y la obligatoriedad del criterio, de una religión para todos los habitantes del imperio. Aquí lo que encontramos, por tanto, es la fusión personal, que no se resuelve sino hasta 1648, con motivo de los tratados de Westfalia, y ya allí jurídicamente queda establecido el reconocimiento internacional de los estados y la potestad de los monarcas para determinar en cada uno de los estados el criterio religioso que puede ser dominante, sin que esto convierta al monarca necesariamente en autoridad eclesiástica. Bien, pero esta es la parte de la fusión. Después tenemos salto a la separación, y justamente la separación, estoy hablando solo del aspecto orgánico, es lo que hemos asumido como uno de los elementos característicos del Estado laico, la separación que solemos enunciar con el criterio expedito de separación Estado-Iglesia. Nada más que aquí nos encontramos con que ya necesitamos recurrir a otros criterios para saber si realmente se trata de una separación Estado-Iglesia o si se trata de otra situación jurídica, como es la supremacía del Estado con relación a la Iglesia y a todas las demás corporaciones existentes en una sociedad. Son dos cuestiones distintas. La primera gran afirmación o la primera gran acepción de separación Estado-Iglesia es la que todavía pone en igualdad de condiciones la potestad estatal y la potestad eclesiástica.
Pero si partimos de la idea de que toda organización del poder está sujeta a un principio de supremacía constitucional, lo que encontramos es que de la supremacía constitucional se desprende la inherente supremacía del Estado, si entendemos que los procesos jurídico-políticos están integrados y que el Estado no existe sin su estructura formal llamada Constitución, y viceversa. No podemos entender tampoco una Constitución suprema sin un ordenamiento estatal. De manera que la supremacía de la Constitución también indica que hay una supremacía del Estado con relación a cualquier otra expresión u organización existente en una sociedad política. Pero la laicidad no está solo en eso. La laicidad no se contrae únicamente a la consideración de que los órganos, gobierno, iglesia, estén separados, o de que uno ejerza un nivel de supremacía o tenga una relación de supremacía con relación al otro. También tenemos que explorar el otro gran rincón, el de la laicidad en el orden conceptual. ¿Por qué? Porque podemos encontrar casos en los que se dé el fenómeno de la separación o de la supremacía en el orden orgánico, pero que en el orden del contenido conceptual, contenido normativo, siga habiendo elementos de naturaleza confesional. Y entonces lo que tendremos, si solo nos orientamos por la parte orgánica, por la perspectiva orgánica, estaremos descuidando toda la construcción normativa. No la estaremos revisando con un sentido analítico adecuado para identificar que en ese contenido o en ese universo normativo subsisten elementos de confesionalidad. Por eso, repito, creo que es importante que hagamos esta distinción entre lo orgánico y lo conceptual. Nos podemos encontrar con casos en que hay vinculación orgánica, por ejemplo, de acuerdo con los ordenamientos, con el orden constitucional británico o con el orden constitucional danés, hay vinculación orgánica entre la autoridad política o, digamos, estatal y religiosa, por lo menos en el caso de la iglesia anglicana, y en el caso de Dinamarca simplemente se reconoce a la religión católica como la religión del Estado danés, pero se aclara que no es obligatoria para nadie, de manera que la adhesión al credo, al credo religioso considerado en Dinamarca como nacional no es obligatoria sino potestativa. Pero puede haber por lo mismo, y reitero el caso británico, una vinculación orgánica, pero en el orden del contenido normativo en Inglaterra y en general en el Reino Unido podemos hablar de legislación laica. De manera que la laicidad está en los contenidos, aun cuando no esté en los órganos. Podemos encontrar lo contrario. Podemos encontrar que en los órganos hay laicidad, porque se da la separación o la relación de supremacía, pero en los contenidos hay confesionalidad. Y podemos, claro, encontrar casos en los que hay confesionalidad orgánica y de contenidos, o hay laicidad orgánica y de contenidos. Esto es muy claro, particularmente si se analizan con detenimiento los procesos los procesos políticos y constitucionales de los países islámicos. Muchas gracias. De los países islámicos. Porque allí nos encontramos muy fácilmente con esta diferenciación en la que se dan formas de disociación o de confusión en los elementos orgánicos o conceptuales que ya mencioné. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Voy a hablar ahora solamente con relación a la experiencia mexicana. Lo hago
no solo para los distinguidos amigos y colegas mexicanos, sino también para nuestros amigos y colegas extranjeros. En México, efectivamente, como se dijo en la mesa, tenemos ya, lo dijo el doctor Blancarte, haciendo referencia a la importancia que tienen nuestros estudios en el Colegio de México, tenemos ya un Estado constitucionalmente laico, de acuerdo con la reforma del año antepasado, el artículo 40 constitucional. Y tenemos muchos otros preceptos en la Constitución. Seguimos en esto, digamos, el sistema constructivo que se aplica también o que se advierte en la Constitución italiana, donde también las referencias a la laicidad están dispersas en diferentes normas constitucionales. Lo mismo ocurre en el caso mexicano. Bien, esto es cierto en la Constitución, pero lo que no es tan cierto es en el resto del ordenamiento jurídico mexicano. Y allí nos encontramos con que hay un contraste entre la norma federal general, obligatoria para todo el país y por virtud del concepto de supremacía constitucional vinculante para todo el ordenamiento general mexicano, pero nos encontramos con que el proceso no es realmente así. Y tan ocurre que 18 constituciones estatales fueron modificadas para establecer, con relación a los derechos reproductivos de la mujer, criterios restrictivos, que son perfectamente aceptables como criterio o como decisión adoptada voluntariamente por quienes formen parte de un credo, pero que no necesariamente, en función de lo que todos conocemos y que yo ya señalé también, resultan comprensibles o compatibles con un Estado constitucional plural. Ahora, tenemos la circunstancia de que todas esas reformas fueron aprobadas antes de la modificación del artículo 40. ¿Y qué pasó después de la modificación del artículo 40? Nada. Siguieron esas normas vigentes. Cuando, podría decirse, antes de 2012 no eran inconstitucionales, pero después de 2012 sí. ¿Han sido impugnadas con motivo de la reforma constitucional de 2012? No. ¿Existen los instrumentos de impugnación? Desde mi punto de vista, sí. Habría que clarificarlos. Yo considero que ahí tendríamos que dar un paso por lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad y establecer la legitimidad también de un número determinado de electores para promover la acción de inconstitucionalidad contra normas como las que estoy mencionando. Ya tenemos en el artículo 35 el referéndum, pero lo tenemos concebido en una estructura federal y habría que seguir esa misma tónica o esa misma corriente constructiva del derecho para que además de las características que tiene en el artículo 35 pudiéramos incluir la posibilidad de la participación social en la promoción de acciones de inconstitucionalidad. Ahora, hay otros aspectos en los que debemos también ser cautelosos, porque considero que es necesario distinguir con relación a las normas de contenido confesional que puedan existir en un ordenamiento, aquellas que no producen efectos con relación a la situación jurídica de las personas, frente a aquellas que sí produzcan efectos con relación a la situación jurídica de las personas. Por ejemplo, cuando en la Ley de Símbolos Nacionales tenemos establecida la letra del himno nacional y por decisión del legislador mexicano, los mexicanos tenemos que reconocer que el destino de nuestra patria lo escribió el dedo de Dios, o que la presencia del Arcángel Supremo está continuamente vigente en la vida cotidiana del país, como decisión del legislador. Bueno, entendemos que esto no es algo que genere
modificaciones o que tenga impacto en la relación jurídica de las personas. Y por lo mismo, podemos advertir que no es necesario cambiar la letra del himno o por lo menos la ley correspondiente. Pero hay otros elementos que sí tienen efectos en la situación jurídica de las personas. En algunos casos, también tenemos que aplicar un doble criterio. Cuando haya efectos en la situación jurídica de las personas que consideremos nocivos o perjudiciales, habrá que promover su reforma. Cuando simplemente consideremos que aún teniendo efectos en la situación jurídica de las personas, no son lesivos para la situación del país o de las personas en particular, tendremos que aplicar la norma con flexibilidad. Algo así decía con mucha claridad el doctor Salazar hace unos minutos. Voy a poner a ustedes un ejemplo. El artículo 5 de la Constitución mexicana dice: el Estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo de la libertad. Y dice otras cosas, dice o la pérdida o el irrevocable sacrificio de esa libertad. ¿Por qué se construyó este artículo así desde 1857? Bueno, entre otras cosas, y esa quizá era la motivación más importante, para prohibir los conventos de clausura en el país, porque se consideraba que eran restrictivos de las libertades. Y desde entonces en México no existe efectivamente la posibilidad de que tengamos conventos o monasterios de clausura. Pero fíjense ustedes que con relación a otro tema no hemos aplicado este principio. No lo hemos aplicado con relación al celibato de los sacerdotes. Podemos decir que hay un menoscabo de las libertades cuando voluntariamente se acepta el celibato, o sea, el no ejercicio de las funciones sexuales. Pues sí hay una renuncia, evidentemente. Pero, ¿qué podríamos hacer? Digamos, la aplicación rigurosa del artículo 5 constitucional llevaría a decir: el Estado mexicano no reconoce la ordenación de sacerdotes hasta en tanto no se suprima la renuncia a las funciones sexuales y por tanto que se suprima la restricción del celibato. Constitucionalmente, de acuerdo con el artículo 5, así tendría que ser. Lo vamos a hacer. Hay alguien tan insensato que no solo de decirlo como lo estoy diciendo yo, sino de proponer que así se hiciera. Pues no, yo lo traigo a colación aquí solo como un ejemplo más de una norma que fue construida con un propósito de secularización, pero que se detuvo en cierto nivel, porque se consideró que transponer ese nivel era irracional, era insensato y era lesivo del propio esquema de libertades que la misma Constitución estaba consignando. Por lo mismo, el orden secular, el orden laico, es un orden que se construye desde la perspectiva orgánica, pero también desde la perspectiva conceptual, y fundamentalmente en este último caso, teniendo en cuenta la necesidad de ser consecuentes con las propias propuestas. Si la propuesta de laicidad está vinculada con tolerancia, no se puede entender ni interpretar que la laicidad sea una nueva forma de intolerancia, que es justamente lo que podemos explorar y entender cuando utilizamos como laboratorio de trabajo fundamentalmente los sistemas islámicos, que son realmente para esto un gran laboratorio de trabajo. Y finalmente es donde se plantea la gran convergencia con relación al tema que nos convoca en este seminario y que ha organizado justamente con ese propósito de que lo discutamos a fondo el doctor Pedro Salazar. Una cosa es la identificación de la normativa, su análisis, indispensable para que podamos identificar cuál es el orden evolutivo del Estado, en el caso nuestro del Estado mexicano,
para que podamos identificar también las desviaciones que se están dando y que contravienen ostensiblemente el sistema constitucional y muy particularmente la reforma al artículo 40. Y otra, que veamos también cómo construimos la tolerancia laica y la cultura laica en el país. Ya dije que con relación a las 18 constituciones reformadas en perjuicio de los derechos reproductivos de la mujer, fueron anteriores a la reforma constitucional y que considero que pueden ser impugnadas. Pero después de aprobada esa reforma constitucional, vimos otros episodios, como el caso de varios gobernadores, ahora me vienen a la memoria, por ejemplo, el de Chihuahua y el de Veracruz, que consagraron, así lo dijeron públicamente y ante jerarcas eclesiásticos, sus respectivos estados a una divinidad, aquella en la que ellos con todo derecho creen, pero que seguramente no todos en sus estados participan del mismo criterio. Y aunque lo participaran, aunque el 100% de la población de Chihuahua y el 100% de la población de Veracruz tuviera ese criterio, sería un criterio confesional y no un criterio laico. ¿Y qué ocurrió, señoras y señores? Después de que los señores gobernadores tuvieron semejante expresión de carácter público, además, porque no fue en un acto privado, en la intimidad de un templo al que también tienen derecho a asistir. No ocurrió nada. No hubo respuesta del gobierno y no hubo respuesta del Congreso. O sea, no hubo respuesta del Estado laico. Y aquí nos encontramos que si por un lado es razonable que digamos en cuanto al artículo 5, al artículo 5, vamos a darle una interpretación y una aplicación acorde con la realidad y con la vocación de tolerancia que caracteriza a un Estado laico, por el otro lo que nos encontramos no es una tolerancia, un acto de tolerancia frente a una expresión confesional, sino una clara preterición de las obligaciones, de las responsabilidades que corresponden a los servidores públicos. Y aquí es donde podemos, por lo mismo, advertir que todavía el proceso de laicidad, que está vigente en lo formal, tiende en algunas ocasiones, como en el de estos gobernadores, a diluirse y está pendiente en lo conceptual. Con relación a los 18 estados que establecieron esas limitaciones y a los demás estados que no establecieron esas limitaciones, de todas maneras, aún en los estados que no han establecido las limitaciones para los derechos reproductivos, los derechos no están consignados a favor de las mujeres. De manera que podemos decir, no podemos solamente decir que hay 18 en los que están prohibidos, en realidad están prohibidos en todos, con excepción del Distrito Federal. ¿Y qué hizo el gobierno federal cuando se tomaron estos criterios? Emitió también instrucciones a todas las dependencias de salud de naturaleza federal para que en ninguna se aplicaran los principios que se habían adoptado en el Distrito Federal. Y esos criterios y esas circulares siguen vigentes. Eso también desde el punto de vista del artículo 40 representa una contravención por parte de las autoridades de salud de nuestro país. Bien, concluyo, además de agradeciendo la paciencia de ustedes y la invitación del doctor Salazar, señalando que justamente lo que motiva este seminario, y que por eso se llama así cultura laica, es la construcción de un orden cultural que nos permita diferenciar con un criterio laico aquello que en el contenido de nuestra normativa sigue siendo de carácter confesional y aquello que en el contenido de nuestra normativa, que aun siendo de naturaleza laica, como el artículo 5, puede dar lugar a excesos, apliquemos y practiquemos una saludable cultura laica, o bien para corregir lo que tiene como contenido nuestra legislación, o bien para matizar su aplicación, de suerte que siempre seamos congruentes en cuanto a que la laicidad, entre otras cosas, implica
respeto y tolerancia. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias al doctor Diego Valadez. En verdad, Diego, muchas gracias por tu conferencia, que sí fue magistral, aunque tú digas que no. Y empezamos la primera mesa de trabajo en 15 minutos, una pausa de 15 minutos, en la sala Floris Margadán. Quien no sepa dónde está saliendo en el pasillo hacia mi izquierda, a la derecha de ustedes, en el fondo.